La lluvia caía con una furia inusual, empapando la ciudad y haciendo que las luces de los autos se reflejaran en el asfalto como heridas brillantes. Leonardo estaba dentro de su coche negro, estacionado frente al restaurante más elegante de la ciudad. El sonido del agua golpeando el techo era lo único que lo mantenía anclado al presente. Llevaba más de una hora ahí, sin moverse, observando a través del parabrisas empañado. Sabía que ella estaba adentro. La había visto entrar hacía unos minutos. Clara, su exesposa, la mujer que alguna vez fue su razón para creer en algo más que los negocios y el dinero. La misma a la que un día, en un arranque de rabia, le dijo: «Eres el peor error de mi vida». Desde entonces esas palabras no lo habían dejado en paz. Retumbaban en su cabeza cada noche como una maldición. El cristal comenzó a empañarse y con la mano limpió apenas lo suficiente para verla. Allí estaba ella, sentada cerca de la ventana, sonriendo. Esa sonrisa, hacía meses que no la veía y ahora era para otro. El hombre que la acompañaba tenía algo que lo inquietó. Lo había visto antes pero no lograba ubicarlo. Alto, de cabello oscuro y una mirada serena. Vestía con elegancia y hablaba con una confianza que le molestaba. Leonardo apretó el volante con fuerza. El cigarrillo entre sus dedos temblaba. No había fumado en más de 3 años, pero esa noche lo necesitaba. Lo encendió, aspiró profundamente y exhaló con un suspiro cargado de frustración. «Mírate», murmuró, con ironía amarga. El gran Leonardo Alvarenga, el hombre que lo tiene todo, escondido en su coche, mirando a la mujer que dejó escapar. Su teléfono vibró. Miró la pantalla, su asistente. «Sí», contestó con voz cansada. «Señor, confirmo el vuelo a Madrid para mañana. La reunión con los inversionistas es a las 9». Leonardo no respondió, solo observó a Clara, riendo mientras aquel hombre le tocaba la mano. «No voy a ir», dijo al fin. «Perdón, cancela todo», y colgó. El silencio lo envolvió, interrumpido solo por el ruido de la lluvia. Sentía que algo lo apretaba por dentro, una mezcla de celos, culpa y curiosidad. Ella parecía feliz, no fingida, no como cuando aún estaban juntos y su sonrisa era un acto de cortesía. No, ahora era libre. Y eso lo dolía más que cualquier insulto. Pero de pronto, un detalle lo sacudió. Ese hombre. Buscó entre sus recuerdos, repasó mentalmente nombres, reuniones, rostros. Entonces lo recordó. Álvaro Jiménez. Empresario, su competencia directa. El mismo que hace meses había intentado comprar una de sus compañías en una maniobra sucia. Leonardo había logrado impedirlo a tiempo, pero aquello casi le cuesta millones. Ahora todo encajaba. Clara con Álvaro. Así que, ¿era eso?, murmuró, su voz apenas audible. No era amor, era venganza. Su corazón latía con fuerza. Había planeado todo desde el principio. Había usado su cercanía con él para filtrar información. Había sido su matrimonio solo una máscara. La idea lo envenenó por dentro. Abrió la puerta del coche, ignorando la lluvia que empapó su traje en segundos. Caminó decidido hacia la entrada del restaurante. El guardia intentó detenerlo. «Disculpe, señor, pero sin reserva no puede». Leonardo lo miró fijamente y el hombre se hizo a un lado sin decir más. El interior era cálido, elegante. Las copas tintineaban, la música suave contrastaba con la tormenta exterior. Y allí, en el centro del salón, Clara lo vio. Su sonrisa se desvaneció, la copa casi se le cayó de las manos. «Leonardo», susurró, incrédula. «¿Qué haces aquí?». Él se acercó con paso lento, firme, como un depredador que encuentra a su presa. «Pasaba por aquí», dijo con una sonrisa irónica. «Y mira qué sorpresa, te encuentro celebrando con mi competencia». Álvaro se levantó, sin perder la compostura. «No hay nada que celebrar, Alvarenga. Solo una cena. No todo gira en torno a ti». «Ah, no», rió amargamente. «Qué curioso, porque parece que mis enemigos siempre terminan en la misma mesa que mis errores». Clara respiró hondo. «Basta, Leonardo. No hagas una escena». «Una escena», repitió él, acercándose más. «¿O quieres que todos sepan quién eres realmente?». Los comensales comenzaron a mirar. Álvaro se interpuso. «Si tienes algo que decir, dilo conmigo afuera». «Oh, claro que lo haré. Pero antes», dijo mirando a Clara, «quiero saber algo. Esto es por lo que me dejaste». «Por él». Ella lo miró, dolida. «Te dejé porque me rompiste, Leonardo».
Porque un día dejaste de verme como mujer y empezaste a tratarme como un objeto. Porque tus palabras me destruyeron mucho antes que cualquier otro pudiera hacerlo. Él bajó la mirada un segundo, pero el orgullo fue más fuerte. No inventes excusas. Siempre fuiste débil, repitió con una sonrisa amarga. No, Leonardo. Fuerte es quien se levanta después de que lo hacen pedazos. La gente empezaba a murmurar. Álvaro, incómodo, tomó la mano de Clara y dijo en voz baja. Vamos, no vale la pena. Pero Leonardo vio algo que lo hizo detenerse. En la mesa, junto al bolso de Clara, había un sobre con el logotipo de su empresa, Alvarenga Holdings. Lo reconoció al instante. Su respiración se volvió pesada. ¿Qué es eso?, preguntó con voz helada. Clara siguió su mirada y cubrió el sobre. Nada que te importe, nada que me importe, repitió, su voz alzándose. Ese sobre pertenece a mi empresa. Álvaro se levantó. Tranquilo, es solo un documento antiguo, nada relevante. ¿Y tú cómo lo sabes?, preguntó Leonardo, acercándose peligrosamente. ¿Qué clase de juego están jugando? El silencio cayó como una losa. Clara lo miró directamente a los ojos. El único juego aquí fue el tuyo, Leonardo. El de creer que podías controlar todo. A mí, tu empresa, tu vida. ¿Y tú qué?, respondió él con un tono casi de súplica. Tú no jugaste, tú no te fuiste sin mirar atrás. Por un momento, ella bajó la mirada. Hubo una chispa de tristeza genuina. No tenía otra opción. Me dijiste que era tu error, y lo creí. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier golpe. Su error, lo había dicho con rabia, sin pensar. Pero ahora, al escucharla repetirlo, entendió cuánto daño había hecho. Sin embargo, no estaba dispuesto a mostrar debilidad. No vine a rogarte, Clara, dijo con frialdad. Solo a advertirte. Ese hombre, miró a Álvaro con desprecio, no es quien crees. Y tú sí lo eras, no, contestó ella con calma. El hombre que gritaba, humillaba y luego fingía arrepentimiento. Él cerró los puños conteniéndose. No sabes lo que dices. Sí lo sé, respondió, mirándolo directamente. Y por eso ya no te tengo miedo. Hubo un silencio largo, tenso, antes de que Leonardo finalmente diera un paso atrás. Muy bien, dijo con una sonrisa amarga. Pero recuerda lo que te dije, no sabes con quién te estás metiendo. Salió del restaurante bajo la tormenta, el agua cayendo sobre su rostro, pero lo único que sentía era el fuego ardiendo dentro. Subió al coche, cerró los ojos y vio esa imagen grabada en su mente, Clara riendo con otro hombre, libre, viva. No, no iba a permitir que nadie lo humillara así. Ni ella, ni Álvaro. Encendió el motor, pero antes de irse, notó algo en el asiento del pasajero, un sobre. Uno idéntico al que había visto en la mesa. Lo abrió lentamente. Dentro había una copia de un documento confidencial, el contrato de venta de una de sus filiales firmado con la letra de Clara. Su respiración se detuvo. No puede ser, susurró, incrédulo. Al reverso del documento, alguien había escrito a mano. No debiste subestimarla. Su corazón se aceleró. No sabía si era Álvaro o Clara quien lo había dejado allí, pero el mensaje era. Claro, el juego apenas comenzaba. Y mientras la lluvia golpeaba el parabrisas, juró para sí mismo que ninguno de los dos saldría indemne. Gancho. Horas después, cuando Clara regresó a su apartamento, encontró un sobre sellado en la puerta. Dentro, una foto tomada desde afuera del restaurante, ella y Álvaro cenando juntos. Abajo, una nota escrita con la misma caligrafía firme de Leonardo. Te advertí que no sabes con quién te estás metiendo. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Clara se sentó en el borde de su cama con el sobre entre las manos. Sus dedos temblaban. La nota era breve, escrita con la letra inconfundible de Leonardo. Te advertí que no sabes con quién te estás metiendo. El papel estaba ligeramente húmedo como si hubiera sido dejado bajo la lluvia, pero las palabras se leían claras, firmes, amenazantes. Una mezcla de miedo y rabia le recorrió el cuerpo. No sabía si reír o llorar. Había creído que lo conocía, que su exmarido, con todo su orgullo y su temperamento, se limitaría a odiarla desde lejos, pero ese sobre en su puerta le demostraba que aún la vigilaba. Que aún jugaba su juego. Se levantó y caminó hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo, arrastrando las luces de la ciudad. Desde el piso 14 todo se veía pequeño, pero en ese instante, Clara sintió que era ella la que estaba atrapada.
Como una presa. No, no otra vez, se dijo. Ya no le tengo miedo. Sacó su teléfono y marcó un número. Álvaro. Su voz sonó débil. Del otro lado, una voz somnolienta respondió. Clara, ¿qué pasa? El vino, dijo ella. Me dejó una nota. Él, Leonardo. Sí, ¿sabe algo, Álvaro? Nos vio esta noche, estoy segura. Hubo un silencio. No te preocupes, lo manejaré, respondió con firmeza. No tiene pruebas, y si intenta hacer algo, sabré cómo frenarlo. Clara quería creerle, pero conocía demasiado bien a Leonardo. Era meticuloso, obsesivo. No daba pasos sin tener todo calculado. Si la había seguido, si había tomado esa foto, entonces ya estaba planeando el siguiente movimiento. Colgó y trató de dormir, pero la intranquilidad la mantuvo despierta. Cada sonido en el pasillo le parecía una amenaza. Cada sombra, una figura. Mientras tanto, a kilómetros de allí, Leonardo observaba su pantalla con una sonrisa fría. Frente a él, un tablero digital mostraba una serie de movimientos financieros. Álvaro Jiménez estaba intentando fusionar su compañía con un grupo extranjero y Clara aparecía como asesora del proyecto. Así que si eras parte de todo esto, murmuró, inclinándose hacia la pantalla. Llamó a su jefe de seguridad. Quiero todo sobre Álvaro Jiménez. Cuentas, contactos, viajes, hasta con quién almuerza. Y sobre Clara, hizo una pausa, quiero saber con quién habla, a dónde va, todo. ¿Y si la está ayudando por inocencia, señor?, preguntó el asistente. Clara no es inocente, respondió con un tono que heló el aire. Solo más lista de lo que pensé. Pero nadie me gana en mi propio juego. La madrugada pasó lenta. Al amanecer, Clara despertó con el sonido del timbre. Al abrir la puerta, encontró un ramo de lirios blancos y una nota sin firma. No dejes que el miedo te haga huir otra vez. Sintió un escalofrío. Aquello no era de Leonardo. Él no era de gestos suaves. Pero entonces, ¿de quién? Antes de que pudiera pensar demasiado, su teléfono sonó otra vez. Clara, soy el doctor Romero, dijo la voz al otro lado. Tengo algo urgente que mostrarte. Es sobre tu exmarido. Media hora después estaba en el consultorio. El doctor Romero había sido el psicólogo de pareja que ambos visitaron durante el último año de su matrimonio. Ella no había vuelto a verlo desde el divorcio. ¿Qué sucede, doctor? El hombre la miró con gesto grave. No sé si debería mostrarte esto, pero Leonardo me llamó hace 3 días. Parecía fuera de sí. Me habló de ti, de traiciones, de venganza. Y luego me envió esto. Sacó de un cajón un sobre sellado. Dentro había una copia de un informe médico. Clara lo leyó con el corazón en la garganta, trastorno de control de impulsos. Episodios de violencia intermitente. Recomendación, tratamiento urgente. ¿Esto es suyo?, preguntó ella, pálida. Sí, él me pidió que destruyera el archivo. Pero lo guardé, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si terminaba haciéndote daño. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Leonardo siempre había tenido un temperamento explosivo, pero jamás imaginó que los médicos lo hubieran diagnosticado. Si él había dejado de tomar su medicación, entonces la advertencia de la nota no era solo una amenaza. Salió del consultorio sin saber qué pensar. El viento frío de la mañana la golpeó en el rostro, pero ni siquiera lo sintió. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar? Esa tarde, mientras revisaba algunos documentos en su ordenador, un correo apareció sin remitente visible. El asunto decía, mira detrás de ti. El corazón le dio un salto. Se giró lentamente, pero solo encontró la sala vacía. Apretó los labios, volvió la vista a la pantalla, y vio que el correo tenía un vídeo adjunto. Lo abrió con cautela. La grabación mostraba imágenes de ella entrando y saliendo de su edificio. Tomadas desde distintos ángulos. No era casualidad, era espionaje. La última escena la hizo temblar. Una cámara oculta enfocaba su apartamento desde el edificio de enfrente. En el vídeo, una sombra se movía frente a la ventana. Y luego, una voz grave, la de Leonardo, decía: «Te advertí». Un grito se ahogó en su garganta. Llamó de inmediato a Álvaro. «Tienes que venir», dijo entre sollozos. «Está aquí, me está siguiendo». «Voy para allá», contestó él, alarmado. «No te muevas». 20 minutos después, Álvaro tocaba a su puerta. Clara lo abrazó, temblando. Él la calmó, revisó el apartamento, pero no encontró nada.
Debe haberse ido, dijo con el ceño fruncido. Y si vuelve, no lo hará, confía en mí. Pero mientras hablaban, el teléfono de Álvaro vibró. Lo tomó y leyó el mensaje. Su rostro cambió de color. Clara lo notó. ¿Qué pasa? Él guardó el móvil tratando de sonreír. Nada, asuntos de trabajo. Pero ella sabía leer rostros. Había algo más. Muéstrame. No es nada importante, Álvaro. Finalmente, él se rindió y le mostró el mensaje. Era de un número desconocido con una sola frase. No eres su salvador, eres su próximo error. Clara se quedó sin aliento. Es él, Álvaro asintió. Sí, y está más cerca de lo que creemos. Los días siguientes fueron un infierno. Cada vez que Clara salía a la calle, sentía que alguien la seguía. Cada noche, al apagar las luces, juraba ver una silueta al otro lado de la ventana. Su teléfono sonaba con llamadas en silencio. Y una madrugada, el timbre del apartamento sonó 3 veces, pero no había nadie al abrir. Solo un reloj de bolsillo sobre el felpudo. Dentro, una nota con tinta azul. El tiempo se acaba. Ya no podía más. Decidió ir a la policía. Denunció el acoso, entregó las pruebas, el correo, la foto, la nota, pero el oficial solo suspiró. No hay pruebas de que sea él. No podemos hacer mucho. Hasta que me mate, respondió con la voz quebrada. El policía no respondió. Esa noche, Álvaro insistió en que se quedara en su casa. Estarás más segura conmigo, dijo, intentando sonreír. Pero ni siquiera eso la tranquilizó. A medianoche, mientras dormía en la habitación de huéspedes, escuchó un ruido en la planta baja. Bajó en silencio con el corazón desbocado y vio la puerta del jardín entreabierta. El viento la movía, haciendo crujir las bisagras. Se acercó despacio temiendo lo peor, y en el suelo vio algo que la hizo detenerse. Era el mismo reloj de bolsillo. El que había dejado en su puerta la noche anterior. Retrocedió de golpe, y entonces desde la oscuridad, una voz familiar murmuró. Te lo advertí. Un relámpago iluminó el jardín y por un segundo lo vio, Leonardo, empapado, con una mirada desquiciada, de pie bajo la lluvia. Clara gritó. Álvaro bajó corriendo, pero cuando abrió la puerta, él ya no estaba. Solo el reloj abierto, marcando la hora exacta, las 12 en punto. Al día siguiente encontraron el coche de Leonardo abandonado en un acantilado. Dentro había un teléfono destruido y una grabación en audio. La policía la escuchó primero, pero luego se la entregó a Clara. La voz de Leonardo sonaba calmada demasiado. Clara, si estás escuchando esto, ya sabrás que te gané una vez más. No te preocupes, no pienso matarte. No aún. Pero necesitaba que sintieras lo que yo sentí cuando te fuiste. Quería que supieras que nada se pierde sin dejar huella. Adiós, mi error perfecto. Clara dejó caer el reproductor. Las lágrimas corrieron por su rostro. Pero en el fondo, no creyó que estuviera muerto. No él, no alguien tan calculador. Pasaron 3 meses. La vida empezó a estabilizarse. Álvaro cerró el trato con los inversionistas, Clara cambió de apartamento, de número, de todo. Pero una noche, mientras regresaba del trabajo, recibió una llamada sin identificación. Contestó con miedo. Silencio. Luego, una voz conocida, ronca, susurró. ¿De verdad creíste que había terminado? Y la línea se cortó. Al día siguiente, en la puerta de su nueva casa, encontró un sobre blanco. Dentro, una sola hoja con una frase escrita en tinta roja. Los errores no se olvidan. Solo cambian de forma.